noches a todo el público que se encuentra, que nos está siguiendo en este ciclo. Continuamos por la tercera fecha. Mi nombre es Cristel Besturday, soy jefa de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Y bueno, hemos preparado este ciclo especialmente con el fin de garantizar el acceso a la información y a la cultura como Biblioteca Nacional del Perú. Este ciclo es a modo de homenaje, ¿no? Un espacio de reflexión que también homenajea a las mujeres ilustradas de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estamos contando con una serie de conferencias que analizan, reflexionan, interpretan las principales colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional a partir de la participación y el aporte de estas mujeres al pensamiento peruano. Entonces, quiero dar la bienvenida a Sofía Pachas Maceda, quien va a presentar la conferencia Soy la Aurora Cáceres, la correspondencia del feminismo peruano. Sofía Pachas Maceda es candidata a doctora en Historia, es licenciada en Arte, Educación y también magíster en Arte Peruano y Latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, se desempeña como docente permanente de la Escuela de Arte y del posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma casa de estudios. Ha publicado artículos y libros con especial interés en asuntos relacionados con la educación y el género. Entre sus publicaciones figuran La enseñanza artística en Lima de la República Aristocrática, Academia Concha, 1893-1918. Las artistas plásticas de Lima, 1891-1918, y Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, la correspondencia del feminismo peruano. Bueno, bienvenida Sofía, muchas gracias por aceptar esta invitación, por participar en este ciclo de miradas coleccionables, archivos de mujeres que transformaron la historia. Y bueno, te damos la palabra para que des inicio con tu conferencia. Gracias, buenas noches, Cristel, buenas noches a todos. Primero, quisiera dar mi reconocimiento y gratitud a la Biblioteca Nacional del Perú por invitarme a participar en este ciclo de conferencias que está dedicada a visibilizar la labor de un grupo de mujeres que considero yo son imprescindibles para la historia republicana peruana. Para mí va a ser siempre grato hablar sobre la obra de Soy la Aurora Cáceres, que considero es una personalidad fascinante por las distintas facetas en las que ella incursionó y que solo en el siglo XXI está siendo valorada y apreciada en su verdadera magnitud. Son en realidad escasas las oportunidades que brindan que los investigadores comenten acerca de su experiencia en un archivo o por qué elegimos determinado tema para trabajar. Por eso es que les agradezco también esta oportunidad para compartir con ustedes esta experiencia con la correspondencia enviada a Soy la Aurora Cáceres en el contexto de la Asamblea Constituyente de 1931. Voy a compartir la pantalla y tengo una presentación que he elaborado sobre la base de primero una información muy básica acerca de quién es Soy la Aurora Cáceres y luego también pasaré a comentar algunas de las cartas que forman parte de este archivo que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, primero empezaría con una confesión, que es por qué me acerqué primero a Soy la Aurora Cáceres. En realidad Soy la Aurora Cáceres
es para mí alguien que conozco, entre comillas, ya hace varios años, porque en el 2009 es que empecé a hacer un trabajo sobre ella, pero desde la perspectiva de la historia del arte. Ella es una pionera en escribir sobre arte peruano en nuestro medio. Entonces, la primera vez que vi algo sobre ella fue en 1911, cuando hizo una conferencia sobre arte peruano. Y entonces desde allí fue que empecé a indagar sobre ella y me di pues con esta, con esta sorpresa de que Soy la Aurora era hija de Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno, ¿no? Entonces, cuando empecé a hilar esta madeja, me di cuenta que obviamente Soy la Aurora no era casual que hubiera tenido tanta importancia en su época, no solo como literata, como es el primer quehacer que tiene ella, sino también pues como activista feminista posteriormente. Y entonces aquí ven ustedes una fotografía de la familia Cáceres Moreno, que es muy conocida, pero casi siempre es conocida porque todo el mundo identifica a Andrés Avelino Cáceres, más no a las que están alrededor de él. Quizás Antonia Moreno sí, porque en los últimos años, ¿no? Gracias a estas investigaciones que están rescatando la figura femenina, es que también Antonia Moreno está siendo revalorada en su verdadera dimensión, ¿no? Por haber sido una mujer también fuera de serie en el sentido de apoyar al esposo y también comprometerse con la causa patriótica. Y en el caso de las hijas, ustedes ven allí a 3 niñas, la mayor es Hortensia, que está al lado derecho de la pantalla, la pequeña Rosita, que falleció muy joven, y Soy la Aurora Cáceres, que es la que está sentada en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, a mí me interesa también rescatar cómo no solo la figura paterna es importante para Soy la Aurora, sino también la figura materna, porque es una mujer aguerrida, y básicamente Soy la Aurora también lo fue. Entonces, así como ayer escuchaba a Margarita Segarra y ese vínculo entre la mamá y María Jesús Alvarado, sucede lo mismo con Soy la Aurora. Y entonces, Soy la Aurora nace en 1872, por lo tanto, ¿no es cierto? Ella también forma parte de esta generación de jóvenes donde la guerra, el momento de la guerra y la posguerra va a ser muy fuerte dentro de su vida y dentro de también de su proyección como literata y como articulista de diferentes géneros. Y aquí también vamos a enlazarla con la otra madre que podemos también visualizar, que es Clorinda Mato, porque en realidad es su madre en el sentido profesional, porque es gracias a ella que Soy la Aurora publica sus primeros artículos en el Búcaro Americano. Recordarán ustedes que el contexto de los últimos años del siglo XIX, luego de su segundo mandato de Andrés Avelino Cáceres, que terminó muy mal, pues con la revuelta de Piérola, y entonces Clorinda Mato también sale del país a Argentina. Es allí donde la familia Cáceres Moreno también se traslada. Y por eso es que Soy la Aurora estrecha más aún el vínculo con Clorinda, porque recordarán que Clorinda también fue una confesa militante del partido de Cáceres. Entonces ahí habían 2 vínculos, ¿no? El vínculo afectivo, pero también el vínculo de escribir y escribir sobre mujeres, ¿no? Y entonces Clorinda Mato le da la oportunidad de escribir en el Búcaro Americano, que es una revista que Clorinda estaba dirigiendo en Buenos Aires. Entonces, ya desde fines del siglo XIX, Soy la Aurora empieza a reflexionar sobre la educación de las mujeres, no solo en el Perú, sino a nivel latinoamericano. Entonces, ahí también hay otro dato que estoy colocando, que su verdadero compromiso con las peruanas de manera activa no es en 1924 recién, sino en 1905, cuando se reúne con un grupo de mujeres en el Perú y crean el Centro Social de Señoras, que va a ser un lugar donde se piensa en que la educación, ¿no?, es fundamental para que las mujeres no caigan, por ejemplo, en temas como la prostitución o en trabajos donde iban a ser explotadas. Entonces, este centro social de señoras que duró muchos años, porque eso también es interesante, no fue que inaugurado en 1905 y al poco tiempo, como tantas otras instituciones, concluyó, sino que siguió a lo largo de los años ya con otras mujeres dentro de la directiva, pero fue Soy la Aurora la que lo incentivó cuando empezó sus funciones. Entonces, allí empieza el compromiso y aquí
nos damos cuenta en esta diapositiva que Soy la Aurora, como les había dicho, tiene varias facetas, ¿no? Y aquí recojo las principales, ¿no? Que son obviamente su trabajo literario, su trabajo como conferencista, porque era difusora de ideas a lo largo de los países donde ella establecía contactos, ¿no? Ahí en el centro precisamente ven la fotografía de una Soy la Aurora extremadamente elegante para una conferencia que hizo sobre el arte peruano, que fue la primera foto que yo encontré de Soy la Aurora. Y en el lado derecho de la pantalla ven a una Soy la Aurora viajera, porque precisamente eso es otra faceta interesante que tiene Soy la Aurora, porque recordarán que los viajes en el siglo XXI obviamente tenemos la facilidad, las mujeres, de trasladarnos, pero estamos hablando de una mujer nacida en el siglo XIX que va a nutrirse muchísimo de los viajes en el aprendizaje, en el conocimiento. Por ejemplo, tiene un libro dedicado a los viajes que es Oasis de Arte, donde precisamente habla sobre la visita a exposiciones, sobre sus vínculos con las actividades culturales, y en el caso de la última fotografía que ustedes ven al lado derecho de la pantalla, en la esquina derecha, pueden ver su pase como periodista, ¿no? Periodista del periódico La Prensa, aquí en el Perú, porque esa es otra faceta, ella colabora con diferentes periódicos hispanoamericanos. Entonces ahí ven ustedes un grupo de facetas. Todavía estoy dejando la otra, que es la de activista feminista, para conversar en la siguiente diapositiva. Solo quisiera señalar que el primer libro que publica fue en 1909, que es Mujeres de ayer y de hoy. Ahí está otra vez planteado ese interés por el rescatar la historia vinculada con el trabajo de las mujeres en diferentes lugares del mundo, o sea, no solamente latinoamericanas ni peruanas, sino en diferentes lugares de la historia y del espacio geográfico. Y ahí ven una novela que es una de las que ha recibido mayor atención en los últimos años, porque incluso ha sido reeditada, que es La Rosa Muerta, que también nos da a conocer una heroína valiente, ¿no? Atípica para su época. Y otro libro que se llama La Ciudad del Sol, donde ustedes pueden observar que el prólogo lo hizo Enrique Gómez Carrillo. Este nombre es importante dentro de la historia de Soy la Aurora porque fue su esposo durante 10 meses y fue su única relación sentimental, en el sentido de ir a hacer un matrimonio que luego ella tuvo que hacer un trámite para disolverlo. Entonces, imagínense ustedes, para una mujer nacida en el 19, que pase todo esto, también definitivamente salir de este matrimonio también fue lo que le sirvió para salir de este momento de su vida, fue el escribir, y eso también lo coloca ella en un libro que no he colocado aquí la portada, pero que también es sumamente interesante, que es Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, que es en realidad su diario cuando empieza a enamorarse de Enrique Gómez Carrillo, su matrimonio, hasta cuando ya se separa. Entonces, desde diferentes facetas, como se dan cuenta, Soy la Aurora es una pionera, ¿no? Aquí ven la diapositiva cuando ya en 1924, cuando ya había publicado más artículos, ya era conocida, porque este libro de Mujeres de ayer y de hoy le sirvió pues como un trampolín para hacerse mucho más conocida. Ella ya estaba escribiendo artículos en diferentes lugares, y el libro pues le ayudó muchísimo más a proyectarse en este mundo literario. Y en 1924 es que, estando en Lima, porque también el viaje es algo que es fundamental dentro de la vida de Soy la Aurora, entonces en realidad es muy difícil saber en qué momentos del año y en qué años está en Lima, y otros está en Madrid, que es casi como su lugar, su sede, donde ella suele quedarse, pero no es el único, porque también acompañó a su padre en labores diplomáticas. Entonces es obviamente una mujer muy nutrida de mucha información. Básicamente su tesis fue sobre las feministas en Alemania. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que sus intereses, ¿no?, ya estaban planteados desde fines del siglo XIX. Y es como se materializa en 1924, cuando funda el segundo grupo feminista en el Perú.
Ayer han tenido oportunidad de escuchar a Margarita Segarra hablar sobre María Jesús Alvarado y evolución femenina. 10 años después es que Soy la Aurora Cáceres crea Feminismo Peruano y hace pues toda una campaña también de sensibilización, donde ustedes ven aquí, por ejemplo, esta idea de los volantes, también está muy presente dentro del trabajo de Soy la Aurora, vamos a ver otros volantes en otras diapositivas, y también hace conferencias que algunas veces son publicadas íntegras en el periódico. Y esto también es un asunto también interesante para destacar dentro de esta proyección que hace Soy la Aurora de las ideas feministas en esta época, porque obviamente su vínculo con Cáceres, su apellido, pesa mucho en la época, pero también su labor como literata. Entonces esto le favorecía para que también diversos espacios le abran la posibilidad de difundir sus ideas. Esto lo hace en 1924, pero lo reactiva en 1930. Y acá hay un detalle que ojalá se hayan dado cuenta. En la diapositiva anterior solo decía feminismo peruano, y ahora ustedes están viendo un manifiesto que dice feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres. ¿Qué va a pasar entre 1924 y 1930? Luego de que ella hace esta campaña en el 24, ¿no? Que tiene cierta repercusión en su momento, ella vuelve a viajar a Europa, pero deja activo su grupo feminista, y entonces hay otras mujeres que van rotando en la dirección, pero ella nunca se desvincula. Entonces, ¿qué va a pasar en 1930? El contexto es cuando SCAE le guía y entra la sublevación de Luis Sánchez Cerro, y entonces hay un espacio que se genera porque va a haber un cambio importante, ¿no? Se va a convocar una asamblea constituyente, y por lo tanto allí es donde Soy la Aurora, que estaba en el extranjero, viaja a Lima con este objetivo de introducir el voto de la mujer dentro de los cambios en la Constitución, ¿no? Entonces ella llega en noviembre de 1930 y empieza a reactivar su grupo, pero se encuentra pues con una traba, que quien dirigía en ese momento Feminismo Peruano era una señorita apellidada Susonaga, que tenía más que todo una visión de feminismo peruano mucho más conservadora, y no tanto para el voto, sino para una cuestión benéfica. Y entonces encontró a esta señorita y se dio cuenta que no iba a transar, que no quería que ingresara otra vez Soy la Aurora al grupo que ella había creado y que todavía seguía dirigiendo desde el extranjero. Entonces hay un artículo de periódico que publica Soy la Aurora referido a este impasse, y donde ella dice que se cree en el derecho de crear uno y más feminismos peruanos. Y para que no haya problema de confusión, coloca su nombre dentro del colectivo. Y por eso es que ustedes ven ahora Feminismo Peruano, Soy la Aurora Cáceres. Y es obviamente, ¿no? Es una decisión muy osada, ¿no? Y eso nos habla mucho del carácter de Soy la Aurora y de la imposición también de colocarse ella incluso en documentos como presidenta vitalicia del feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres. Y entonces es así que empieza a difundir esta renovación del grupo, y con los manifiestos, que estos manifiestos también forman parte del grueso de la correspondencia de los documentos referidos a la campaña que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Y entonces este es el espacio en que vamos a hablar sobre cómo posiblemente llegan a la Biblioteca Nacional del Perú, porque de aquí en adelante les voy a mostrar los documentos que yo he visto, porque de eso se trata, ¿no? De hablar hoy día acerca de cómo ha sido este trabajo de tener contacto con estos documentos dentro de la colección de la Biblioteca Nacional del Perú. Así que gracias a Cristel, que me proporcionó este artículo de Evelyn Toribio, que publicó en la revista Fénix de la Biblioteca Nacional en el año 2017, se sabe cómo se llega el archivo de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, en este artículo nos comenta cómo Soy la Aurora es quien toma contacto con Cristóbal de Lozada Puga, que era el entonces director de la Biblioteca Nacional, y le dice que está interesada en donar el archivo de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, eso empieza, esas transacciones empiezan en el año 1950, ¿no? Llega a producirse el envío, pero luego de años es que hay otras cartas de Soy la Aurora, y esta en especial me interesa que la leamos juntos, que está fechada el 22 de enero de 1955. Entonces, ¿qué dice?
creo conveniente y de gran utilidad para el Perú que la biblioteca principiase a organizar un archivo para el caso contrario con documentos oficiales que tengo, además del archivo particular de mi ilustre padre mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres, de igual modo que con el muy interesante de Enrique Gómez Carrillo, que ya ustedes saben que fue el esposo de Soy la Aurora, porque era un importante literato de la época, era famosísimo. Cuando ella se contrae nupcias con él, él era él como que el artista, porque también suelen denominarse así también como artistas también de París de la época, ¿no? Entonces dice, de igual modo que con el muy interesante de Enrique Gómez Carrillo y también con el mío, que lo forman cartas de los más notables escritores contemporáneos de habla española y francés, y también cartas oficiales. Pues bien, todo esto y numerosísimos álbumes, algunos ya con importancia histórica de fotografías, entre otras cosas. Esta cita me interesaba compartirla con ustedes porque me da pie a que nos demos cuenta que los documentos de Soy la Aurora Cáceres no solo están en la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional tiene esta documentación privilegiada de feminismo peruano, pero el Museo Cáceres también conserva un álbum de fotografías estupendas, quizás es una de las que ella está citando en esta misiva, ¿no? Y fotografías y también artículos de periódicos donde se habla sobre precisamente la campaña de 1924. La Pontificia Universidad Católica también tiene un álbum que está en perfecto estado de conservación, donde hay cartas, documentos, tarjetas, pero que son básicamente la década de 1910, 1915, ¿no? Entonces, esa es su labor como literata, ¿no? Entonces, y en el Jurado Nacional de Elecciones hay 3 documentos también, ¿no? Que también han formado parte de la publicación que se hizo el año pasado sobre feminismo peruano, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es que nosotros, si ustedes quisieran indagar más sobre Soy la Aurora Cáceres, tendrían que conocer que existen otros espacios donde también se puede trabajar sobre ella. Y hablando sobre lo que escuché el día martes en la conferencia sobre Clorinda Mato, yo también me ponía en sintonía con Francesca Denderi cuando ella dijo, ¿no? ¿Dónde estarán esos diarios de las mujeres? ¿No? Igual yo también digo, ¿dónde estarán todos los documentos de Soy la Aurora cuando ella fallece en Madrid? Porque definitivamente esto no es todo lo de Soy la Aurora. Ella tenía obviamente la proyección de que sus documentos eran algo importante que tenía que trascenderla, ¿no? Entonces es algo que probablemente en los próximos años, ¿no? Ojalá que se den a conocer. Bueno, entonces es así que en 1900 más o menos proyectamos, 1951, 55, las cartas están ingresando a la Biblioteca Nacional del Perú, y es así que les voy a presentar más o menos cómo ordené yo los documentos cuando los tuve frente a mí. O sea, como les decía, yo había tenido lecturas de Soy la Aurora, conocía los libros, pero sabía de la campaña que hizo en 1924, pero luego no hay nada más. Entonces, para mí todo esto era novedoso porque esto es una de las cosas que yo me preguntaba cuando empecé a trabajar a Soy la Aurora en el 2009. Me preguntaba, pero esta mujer es muy interesante y qué extraño que no la hayan todavía trabajado. Y lo mismo me sucedió nuevamente en el 2019, cuando me di cuenta que las referencias sobre Soy la Aurora como activista feminista, y en especial en esta campaña que ella hizo en 1931, pues, no se sabía nada, solamente sí se le menciona como la fundadora de un grupo feminista, pero eran escasísimos, ¿no? Roicida Aguilar creo que es la única que la rescató muy bien y la sigue rescatando desde artículos que son focalizados en este trabajo de Soy la Aurora. Bueno, entonces las cartas de la Biblioteca Nacional las organicé de esta manera, ¿no? Primero, identificar las cartas, que son más o menos 145 cartas, de las cuales elegí para el libro 86. De esas 86 cartas, ¿quiénes son los protagonistas? Básicamente son solo 9 cartas, que son las copias de las cartas que Soy la Aurora envió a otras personas. Luego, de esas 6 cartas,
luego de esa selección, hay 6 cartas nada más de políticos que son conocidos. Y todas las demás son de civiles, de hombres y de mujeres, precisamente las que hay más numerosas. Y en realidad, yo soy sincera, eso fue lo que más me entusiasmó de este trabajo, porque me di cuenta que era todo una posibilidad de información, de conocer nombres de gente que se había comprometido con esta campaña de feminismo peruano en diferentes lugares del Perú, porque no solamente estamos hablando de Lima, eso es lo que vamos a darnos cuenta en la próxima diapositiva. Aquí hay otros documentos, como ustedes se dan cuenta, asociados al grupo, al colectivo, los volantes que ustedes han visto en las otras diapositivas, borradores mecanografiados y manuscritos, ¿no? Que ella elaboraba, por ejemplo, sobre la base de la información que se iba publicando sobre el tema. Entonces ella lo que hacía era reunir la información de lo que decían en diferentes artículos y estaba ella teniendo como un material, ¿no? Que era del momento, ¿no? Entonces ahí ven ustedes toda esta manera de organizarse de Soy la Aurora. Propaganda política, información variada, no solamente de feminismo peruano, sino de otros grupos políticos, ¿no? Ahí he encontrado, por ejemplo, la visión de las mujeres en el APRA o otros movimientos, asociaciones políticas de obreros, ¿no? Entonces hay también esa información, no es mucha, pero hay volantes también sobre eso, y hay algún artículo de periódico que ella publicó, ¿no? Pero básicamente el eje son las cartas, ¿no? Y bueno, estas cartas provienen de 8 lugares del Perú. Entonces, eso es lo que nos dice que la campaña que hizo Soy la Aurora no era poca cosa para la época. Ven ustedes ahí las flechas indicando La Libertad, Ancash, Pasco, Lima, Junín, Huancavelica, Cusco e Ica. Y coloco una carta para que ustedes se den cuenta también el papel, ¿no? Porque esos son también detalles que también nos interesa también observar, ¿no? Y por ejemplo, las cartas de Soy la Aurora, las que salen de su despacho, son del Hotel Bolívar. Por eso es que ahí ustedes ven el membrete del Hotel Bolívar, porque allí era el lugar de donde hacía el despacho de su correspondencia de feminismo peruano. No vivía ahí, vivía en otro lugar que no hace referencia en el momento, pero este era el lugar de donde ella hacía su actividad de feminismo peruano. Entonces, ¿cómo ella empezó a enlazar todo este trabajo que es, pues, es una red, ¿no? Es una red, es un tejido sufragista de alguna manera. Escribía una carta a alguien que ella conocía, a una mujer que conocía. Entonces así empezaba a hilar las redes. Entonces a esta mujer la invitaba a que formase un grupo de mujeres que tuvieran el ideal que ella estaba persiguiendo, que era el voto de las mujeres. Entonces, luego de que esta mujer accedía, entonces empezaba a formar esta red donde las personas empezaban a colocar sus firmas y que luego eran enviadas a Lima para formar parte, pues, de un gran documento que iba a ser enviado antes de que se hiciera el estatuto para la Asamblea Constituyente, que eso fue más o menos en mayo de 1931. Pero también había mujeres que no podían, rechazaban la invitación, pero le decían, bueno, entonces, si usted no puede, entonces alguien que usted conozca, propóngalo. Y entonces así se iban haciendo la red de conexiones, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les estoy contando es lo que he podido reconstruir a partir de la documentación porque no había otra referencia, ¿no? Entonces, esta es los primeros vínculos que ella hace y luego crea otra serie de estrategias para conseguir que políticos, ¿no?, se comprometieran con el ideal de feminismo peruano. Y es así que ella pide la opinión de algunos de los políticos del momento y políticos o intelectuales que también tenían una voz importante en la sociedad. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es Ribagüero, que es uno de sus amigos de muchos años de Soy la Aurora. Lo sabemos porque hay un epistolario publicado de Ribagüero, donde ya en 1909, 1911, ya Soy la Aurora tenía amistad con él. Entonces es una larga amistad que se vuelven a encontrarse en este contexto de 1931. Y él, por ejemplo, opina, a partir de la pregunta de Soy la Aurora sobre el voto,
Él opina que sí, hay que darle el voto, pero solo a las mujeres que tenían educación o que tenían un trabajo. Entonces era un voto que no era para todos, no era para todas las mujeres, que difería de las ideas que estaba proponiendo Soy la Aurora. Pero allí estaba su compromiso. Luego ven una carta de Víctor Raúl Haya de la Torre, donde él, mucho más político aún, él coloca en su carta, que es muy breve, muy escueta, como ustedes la pueden ver, que él está a favor de todos los cambios que beneficien a las mujeres, ¿no? Como él sustenta dentro también de su partido, pero nosotros sabemos que la realidad era otra de cómo eran tratadas las mujeres dentro del APRA, ¿no? Hay también información al respecto. Entonces, esta ambigüedad, ¿no? se ve ya esclarecida en el momento de la Asamblea Constituyente, cuando los apristas también lo que hacen es también a favor de un voto, a favor del voto de las mujeres, pero restringido también. Y la carta que a mí me gusta muchísimo es la de Luis Antonio Eguiguren, porque sí es un hombre que se compromete de diferentes maneras con feminismo peruano. Primero, siendo alcalde de Lima, se compromete dándole una idea a Soy la Aurora, la del taller de la aguja, que también es algo que Soy la Aurora hace en este año del 31. Intenta también dar otra vez una solución para estabilizar económicamente a algunas mujeres, ¿no? Creando un espacio donde puedan vender sus productos, ¿no? Puedan hacer ropa blanca, ¿no? Sencilla, para precisamente abastecer a los obreros, ¿no? Entonces es crear un círculo, un flujo, ¿no? De trabajo, y eso lo propone Eguiguren, y luego Eguiguren deja la alcaldía y este proyecto se queda pues un poco en el aire, pero él se lanza políticamente para la Asamblea Constituyente y logra tener la mayoría de votos. Entonces, él en este documento pues está a favor, ¿no? del voto general a las mujeres, ¿no? Entonces ahí ven ustedes lo que se va a leer luego en la Asamblea Constituyente de cómo se distribuyeron los votos, ¿no? Unos estaban completamente en contra, otros estaban a favor, pero otros estaban a favor de un voto, pero restringido. Soy la Aurora apuntaba a todo, ¿no? A todo, porque obviamente no todas las mujeres sabían leer y escribir, y por lo tanto el número, ¿no? iba a ser mínimo si es que se aceptaba eso. Entonces, como les decía, no solamente hubieron mujeres comprometidas con feminismo peruano, sino también hubieron hombres, y aquí hay algunos de ellos, ¿no? Adrián Cañas, Carlos Gallo y señor Chipoco. Las cartas de estos colaboradores son bien interesantes porque son muy desprendidos en no solamente decir, bueno, sí me comprometo, los felicito y nada más, sino que ellos le piden volantes para distribuir. Es más, algunos de ellos lideran esto de encontrar las firmas para que iban a ser enviadas a Lima. Entonces se comprometen de una manera muy activa, hacen relaciones con los dueños de periódicos para que la información de feminismo peruano pueda ser publicado, porque esa es otra parte de toda esta estrategia de Soy la Aurora de difundir la idea de feminismo peruano, que era la de enviar volantes y enviar los artículos que se estaban publicando en Lima para que sean reproducidos en periódicos en provincia, ¿no? Y las cartas nos dicen eso, ¿no? Entonces, vean, esto, por eso es que es una estrategia sumamente valiosa de conexiones, ¿no? Que ameritaba, pues, un compromiso de muchas personas. Y, por ejemplo, el señor Chipoco, a propósito de este proyecto de la aguja, el señor Chipoco era un jefe de taller de una del ejército, y él, escuchando lo del taller de la aguja, escribe esta carta, ¿no? Muy emocionado por el proyecto, y le da incluso una lista de lo que podría hacer estas mujeres cosiendo, ¿no? Ropa blanca. Entonces le da toda una lista de posibilidades, y vean ustedes cómo de diferentes maneras se pueden comprometer con feminismo peruano. Y básicamente, pues las grandes protagonistas son las mujeres que son civiles, muchas de ellas también asociadas a otros grupos feministas en sus propios lugares. Hay de Ancash, hay de Huancavelica, ¿no? Y entonces ahí ven algunos nombres de estas mujeres
que además de agradecerle a Soy la Aurora por de crear este feminismo peruano, también se comprometen captando firmas, enviándole la información a los periódicos y creando otros colectivos, ¿no? Y por ejemplo, el caso de las cartas de Emma Galvez es también sumamente interesante, es una jovencita que también habla sobre un proyecto incluso de una imprenta, o sea, se entusiasma muchísimo, ¿no? Ella pedía que por favor Soy la Aurora si le podía conseguir luego una beca, ¿no? De estudios, o sea, entusiasta y comprometida con la causa de feminismo peruano. Pero también hay, uno de los datos más interesantes que encontré es cómo se van creando instituciones que son directamente hijas de feminismo peruano. Este es el caso de esta Liga Legionaria Iqueña, que se crea asesorado específicamente por Soy la Aurora. O sea, algunas instituciones ya existían y se adhirieron a la idea de Soy la Aurora, pero otras fueron creadas inspiradas en feminismo peruano, y esto sucedió con este grupo iqueño, ¿no? Que escriben una carta donde piden que Soy la Aurora las asesore, obviamente ella responde, y luego ellas le informan cómo se habían reunido y organizado. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuántas otras instituciones habrán sido inspiradas por feminismo peruano en otros lugares también del Perú? Y otras cuestiones que también me llamaron mucho la atención y que, aunque no son directamente asociadas al colectivo feminista y a la lucha por el voto de la mujer, son estas cartas que son sumamente conmovedoras, porque son mujeres que le están pidiendo que Soy la Aurora abogue por ellas, en que, por ejemplo, les busque un empleo, ¿no? Ese es el caso de María Solís, o en el caso de una pobrecita obrera que no coloca su nombre ni su apellido, pero ella firma de esta manera, una pobrecita obrera. Y es el caso de este documento, es muy conmovedor, porque ella narra, ¿no?, la experiencia de ella trabajando en un taller de costura, ¿no? Y habla de cómo se mueven estas mujeres por el ansia de tener un trabajo, incluso, ¿no?, mancillando honras, ¿no? Y eso es lo que le había pasado a ella, eso es lo que ella cuenta en la carta. Tanto así que ella dice que en algún momento ha pensado en suicidarse, y eso lo cuenta Soy la Aurora. Y entonces, por eso es que me causaba a mí mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo habría respondido Soy la Aurora a estas solicitudes? Y gracias a una carta, también lo sé, hay una carta de un comisario que le escribe a Soy la Aurora, casi como que informándole qué había pasado con la solicitud que ella había hecho. Una mujer le escribe a Soy la Aurora, esa carta no está dentro de los documentos, sino que se infiere con la lectura de la carta del comisario, es que una mujer le escribe a Soy la Aurora y le pide su ayuda porque había un policía que no estaba cumpliendo con la manutención de su familia. Entonces ella le escribe al comisario y el comisario le está informando de lo que había hecho. Entonces, cuando yo leo esta carta, a mí yo me sorprendo muchísimo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, definitivamente si hubiera sido otra mujer, dudo que el comisario le hubiera respondido pues con tanta vehemencia y con tanto interés en este caso, ¿no?, doméstico, ¿no? Entonces, esto definitivamente eran las influencias del apellido Cáceres, ¿no?, que pesaba muchísimo. Y bueno, otras relaciones que vincula Soy la Aurora en esta época son con los sindicatos de trabajadores, de obreros, ¿no? Y aquí ven ustedes algunas de esas cartas. Incluso Soy la Aurora asesora a un sindicato de costureras y también en 1931 ayuda a organizarse en una huelga de telefonistas. Todo esto hace que se hagan unos vínculos bien interesantes con estos documentos, donde apoyan a feminismo peruano y apoyan a lo que va a venir después en la Asamblea Constituyente para los candidatos a la Asamblea que estaban apoyando feminismo peruano iban a ser a su vez los elegidos por estos trabajadores para votar por ellos. Entonces así se iban creando pues esta estrategia, estos vínculos. Y aquí, por ejemplo, en una de estas cartas encontramos el nombre de la protagonista de la conferencia de mañana, que es Miguelina Costa. Miguelina Costa también formó parte del colectivo de feminismo peruano, es más, estuvo en una conferencia, porque la Aurora estaba un poco delicada de salud, entonces
hace que Miguelina vaya a hacer esta conferencia para una escuela nocturna de hijos de obreros, ¿no? Entonces ahí está el documento que están agradeciendo por esta conferencia que hizo Miguelina Costa. Y este es un documento bien curioso porque es un documento oficial, no está firmado, pero a propósito de estos vínculos que Soy la Aurora empieza a crear con los sindicatos de costureras del Estado, es que este es un documento del Ministerio de Fomento, donde se habla sobre lo peligroso que era Soy la Aurora para estas ideas que se estaban introduciendo dentro de los sindicatos, ¿no? ¿Cómo llegó al archivo? Vean ustedes, ahí están estas relaciones que tenía Soy la Aurora con el poder, ¿no? Entonces ahí también forma parte de atestigua también esta fuerza que estaba teniendo Soy la Aurora con estos colectivos de trabajadores, ¿no? Incluso ella en algún momento comenta que su casa, no el Hotel Bolívar, sino el lugar donde ella vivía, quisieron amedrentarla por estas conexiones que estaba haciendo con los obreros. Y bueno, ya falta algunas diapositivas. Esto también es otro campo que también está por investigarse, las alianzas entre las mujeres, alianzas internacionales que se estaban dando en la época para conseguir el voto de diferentes lugares del mundo. Y es así que establece Feminismo Peruano y Soy la Aurora vínculos con esta Alianza Internacional de Mujeres por los Derechos de la Ciudadanía de las Mujeres. Y aquí hay, por ejemplo, eventos donde se están invitando a Soy la Aurora y al colectivo. Y esto es bien interesante porque se plantean temas como, por ejemplo, estos sindicatos de trabajadores. Allí les colocan una serie de preguntas para que envíen la información. Entonces es una red de conexiones que también, gracias a estos documentos, sabemos cómo funcionaban, ¿no? Y bueno, este es otro de los documentos que forma parte de la documentación que tiene la Biblioteca Nacional del Perú y que es una de las más interesantes. Luego que fracasa en el sentido de no se logra en la Asamblea Constituyente el voto a las mujeres, sino un voto municipal, que fue en realidad un engaño porque nunca se llegó a reglamentar. Eso fue lo que se consiguió en la Asamblea Constituyente, eso fue lo que le otorgaron en su momento los que estaban en la Asamblea Constituyente. Y ¿qué va a pasar con la lucha del feminismo peruano? Va a continuar, y esto también lo demuestran estas actas que forman parte de estos documentos que tiene la Biblioteca Nacional, y que en 1938, a partir de una conferencia internacional americana que se estaba dando en Lima, es que se empieza también a tratar el tema sobre el voto de las mujeres en el Perú, y es que se compila en estas actas nombres de mujeres con su dirección, ¿no? Donde están pidiendo el voto de las peruanas, ¿no? Y ahí ven ustedes, es un número interesante, 890 nombres de mujeres que se están sumando a esta solicitud. Y bueno, luego de 1940, Soy la Aurora sigue activa, forma parte también de representaciones ya oficiales, ya en la década del 40 ya formaba parte ella de estos eventos internacionales, pero como una representante oficial del Estado peruano. Y entonces también sus principios también empiezan a cambiar, ¿no? Y en este volante del programa de principios de feminismo peruano del año 38, ahí ven que, por ejemplo, en los últimos puntos, ella coloca asuntos que no los había tratado antes en sus propuestas, porque ella es una mujer conservadora, es cierto. Es audaz para muchas cosas, pero también es conservadora, porque es una mujer nacida en el 19, recordarán ustedes. Y también tenía un compromiso religioso muy fuerte, que en la fundación, en 1924, se dejó sentir mucho en su discurso, cosa que en 1931 lo bajó mucho esta idea religiosa y se fue más para esta convocatoria como las ideas de las guerras, pero que ya no hay un enemigo externo, sino el enemigo está en el propio país, que no le da la libertad a las mujeres, ¿no? Porque ella asume mucho este discurso de la esclavitud, inspirada por Mills, ¿no?
Y entonces este discurso en el 38 también está planteando otras ideas como la equidad en el sueldo, en la remuneración entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, ¿no? También está hablando sobre crear centros de profilaxia para mujeres que tenían enfermedades venéreas, ¿no? Cosas que ya María Jesús, como escucharon ayer los que han tenido oportunidad, también ya lo había planteado desde mucho antes, ¿no? Entonces, Soy la Aurora recién en el 38 también lo plantea. Y bueno, termino con la firma de puño y letra de Aurora Cáceres como presidenta del feminismo peruano, ¿no? Como les digo, son 6 cartas las que ella escribe para otras personas, pero no todas están firmadas porque son las copias. Pero hay algunos documentos donde se puede rescatar la firma y este es uno de ellos y es interesante porque es ella la que se coloca como presidenta de su colectivo feminista, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esta es mi experiencia con este valioso archivo de documentos de feminismo peruano. Soy la Aurora Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu exposición, por compartirnos tanto detalle sobre tu investigación y sobre el archivo riquísimo que hay en la Biblioteca Nacional sobre Soy la Aurora Cáceres. Gracias. Bueno, es muy interesante también que hayas presentado sus facetas, ¿no? Tanto como escritora, o sea, como creadora, también como crítica de arte, ¿no? Y como viajera que de algún modo pues se le habría distinta o se le ampliaban las miradas sobre el mundo, ¿no? Asimismo, que haya tenido esta participación en el debate público y haya instalado este tema del voto femenino. Y me parece también bastante interesante el análisis que has hecho sobre la colección, sobre, sobre las cartas, ¿no? Las misivas, como las denominas, y cómo Soy la Aurora tejió una red para a nivel nacional, ¿no? En distintas ciudades, regiones y también con distintos colectivos. Eso también es muy interesante como la lucha por conquistar un derecho como el voto de la mujer también está relacionado con otras, con otras reivindicaciones, ¿no? Como las reivindicaciones de la clase obrera, ¿no? Entonces realmente, o para tener una subsistencia digna, realmente es muy interesante esto que has planteado. También quisiera rescatar en relación a la primera conferencia que Ana Pelufo refirió a la materialidad, ¿no? Cómo la materialidad también transmite sentidos, digamos, nos transporta a una época y a una serie de relaciones que se daban en esa época, ¿no? Claro. Entonces, realmente muy, muy interesante y bueno, quisiera consultarte o preguntarte un poco más sobre eh, una vez que, bueno, en nuestro país la lucha por el derecho al voto y a los derechos políticos, civiles de la mujer ha sido larga. Y una vez digamos, se, se acepta este voto municipal, digamos, ¿cuál fue la reacción de Soy la Aurora Cáceres y de su colectivo feminismo peruano, ¿no? Digamos, cómo replantearon esta, esta búsqueda de derechos, si hubo de algún modo no sé si podrías contarnos un poco más cómo siguió, porque finalmente el voto de la mujer se aprueba, se conquista a fines de la década del 50, ¿no? Sí, en el 55 y se da por efecto en el 56 y Soy la Aurora fallece en el 58, o sea que sí lo supo, ¿no? Ahora, sería interesante encontrar algún artículo donde ella haga referencia de eso, no lo he visto todavía, ¿no? Pero ella básicamente buscaba concientizar
Y entonces cuando, por ejemplo, en su primer momento de querer ingresar en el estatuto este derecho que las mujeres también puedan votar, ella lo vio, sí se enojó porque en algún documento lo hace notar, pero dice, esto va a servir para que las mujeres se den cuenta como hasta dónde pueden llegar si es que se levantan y si es que también luchan. Entonces, yo creo que también debe haber sido la misma actitud cuando la Asamblea Constituyente determinó solo ese voto municipal, ¿no? Y lo demuestra porque la lucha continuó, ¿no? Quizás ella desde lejos, pero su colectivo siguió estando activo, ¿no? Ella siguió formando parte de compromisos donde se hablaban en estas reuniones internacionales sobre el derecho de la mujer. Si ustedes ven, si ella lo hubiera logrado, si su colectivo lo hubiera logrado en el 31, el Perú hubiera sido uno de los países, también de los primeros países en conseguirlo. Y fue el otro cara de la moneda, ¿no? Nos llegamos hasta el 56 y fue uno de los últimos, ¿no? Entonces, pero la lucha continuó en el sentido de que siguió estando activa, ¿no? Durante la década del 40, sé que todavía siguió ella teniendo estos compromisos donde se discutía sobre la condición social de las mujeres en diferentes países, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también no te podría decir respuestas definitivas a esta acción de Soy la Aurora, porque es una mujer que escribía mucho. Entonces, quizás existan alguna otra información que esté allí publicada, no solamente en el Perú, sino en otros lugares de Hispanoamérica. Y es bien complejo el querer abarcar mucho de ella, porque es en realidad muy difícil. Por ejemplo, yo tengo entendido que ella hizo, por ejemplo, se dedicó a hacer crítica de teatro en Madrid. Entonces son cosas que están allí y que pues los que tienen las fuentes allá son los privilegiados, ¿no? Pero por lo menos yo sé que existe ese espacio también para investigarla, ¿no? Y yo obviamente también tengo otros proyectos con ella desde el arte, ¿no? Ya hice un trabajo, pero ahí tengo en mente otro. Entonces, así van apareciendo nuevas cosas, nuevos artículos que estaban allí escondidos entre los periódicos de la época, ¿no? Entonces, a lo mejor escribió algo, yo no lo tengo registrado todavía. Sí, y bueno, también eso indica que hay mucho por investigar, también que hay un gran potencial No, sí, para claro. recuperar, tal como se ha conversado en las charlas anteriores, tanto sobre Clorinda Mato como sobre María Jesús Alvarado, y eso también es importante, digamos, poder abordar este vasto archivo, ¿no? Sí, mira, yo te Sí. voy a decir algo, te voy a comentar algo. Cuando yo empecé a trabajarla como ella, desde su contribución al arte peruano, vi los artículos que habían, unas fotocopias que habían ahí de los periódicos de su campaña de 1924, y yo me dije, wow, ese tema, quien lo toque, va a ser interesante. Y luego de 10 años tuve la oportunidad de ingresar en este mundo, en esta faceta de ella como activista feminista, que no se agota, no se agota. O sea, la historia del feminismo peruano todavía no está escrito. Esta es solamente una parte que ella hizo, la campaña significativa en el 31. Pero, ¿qué pasó en esos años que entre el 24 y el 31? Entonces, ahí también hay otra historia que todavía no se cuenta. Ujú. Sí, y al respecto, en el contexto de esa campaña, digamos, ¿cuáles eran las principales ideas que se debatían en torno al voto de la mujer? O sea, ideas tanto a favor o en contra, o digamos, tal vez ideas que supuestamente eran neutrales. Si nos podrías comentar un poco eso para situarnos en ese tiempo y también qué significado y qué sentido se le daba al voto de la mujer. Bueno, obviamente como ser reconocidas como ciudadanas, ¿no? Ser Ujú. las mujeres Claro. reconocidas. Para eso, ayer precisamente Margarita habló sobre esta idea de el Código Civil que estaba vigente, que era un código de 1852 y que estábamos ya en 1931 y las mujeres seguían sujetas a él, ¿no? Y eran pues desde lo más
no solamente es la cuestión del voto, sino incluso los derechos que tenían como madres, ¿no? Ellas podían ser, sus hijos podían ser sacados de su lado cuando el padre quisiera, no había ningún tipo de respeto ni siquiera por eso, no podían ser testigos en los juicios, no podían tampoco ser las dueñas de sus herencias, o sea, toda una serie de condiciones que obviamente las mujeres eran vistas pues como niños, o como personas pues que no tenían ningún criterio, ¿no? Y en el debate, en los debates que han recogido tanto Rocío Aguilar como Karen Pulsek, ¿no? Hablan sobre estas opiniones, ¿no? Las opiniones, por ejemplo, el partido de Sánchez Cerro era el que apoyaba un voto total, un voto general a las mujeres, ¿no? Y los otros que son más conservadores, ¿no? Que hablaban pues de la mujer como que si ingresaba a la política iba a ser casi como arrojar una flor al fango, era literal lo que se decía en el discurso, ¿no? Que pues no da risa, pero también te das cuenta cómo, y yo me pregunto también dentro del texto, ¿no? Del texto de introducción del libro, me pregunto, y entonces este político que hablaba, aludía a este fango que era la política, entonces él mismo estaba dentro del fango, ¿no? Entonces ahí sí no había ningún problema. Y era esta cuestión pues de estas esferas separadas que se han hablado tanto dentro de los estudios de género, donde lo público era restringido para el hombre y lo privado para las mujeres. ¿No? Entonces era lo que incluso nos puede sorprender que en el siglo XXI todavía puedan haber personas que sigan pensando lo mismo, o que las mujeres no puedan tener los mismos derechos ni las mismas condiciones salariales que los hombres. Y vean, o sea, esto era lo que se estaba viendo en este momento en la década del 31, ¿no? Entonces imagínense qué tan fuerte eran estas opiniones, que inclusive hablaban de los curas, ¿no? De la influencia que tenían estos sacerdotes sobre estas mujeres, y que iba a ser un peligro que ellas fueran las que iban a votar si tenían la influencia del sacerdote y del marido. Entonces ellas eran unos incapaces totales que no podían, ¿no? Incluso también lo dice en un parte del discurso en la asamblea, diciendo de que ellas no tenían el derecho, las peruanas todavía no estaban preparadas porque ellas no habían luchado. Y entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Soy la Aurora? O sea, se niegan completamente a lo que estaba pasando en su momento. O sea, que nosotros en el siglo XXI ignoremos lo que había pasado en esa campaña, bueno, pero ellos estaban viviendo esa campaña. Hay un documento muy bonito donde uno se puede imaginar, ¿no? O sea, nosotros tenemos la idea, los que tenemos algunas lecturas hechas sobre feminismo, esas feministas en Inglaterra, que son las que salen a las calles, en estos mítines, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, obvio que esa es la idea que tenía este político, que decía, bueno, las mujeres no lo han peleado, las peruanas, entonces no se lo merecen todavía. Pero allí, Soy la Aurora, ¿cómo creó esta manera de difundir sus ideas? En algún momento hay un documento que ella escribe pidiendo permiso porque van a ver un grupo de señoritas con su logo de feminismo peruano entregando volantes, ¿no? Entonces, esa también es una estrategia interesante de observar, ¿no? De sus estrategias. O sea, ella es una mujer conservadora, ella no se iba a poner, pues, a pelearse como las feministas, como el Pancurs, que iba a ir y a atropellar a los políticos. Eso nunca lo iba a hacer Soy la Aurora. Tenía otras maneras, así como ella tampoco buscó vincularse con un grupo político en especial. Eso era una de sus consignas. Aquí todos pueden ser aliados del feminismo peruano, sean hombres, mujeres y también de diferentes partidos. Entonces ella abrió las posibilidades, ¿no? Entonces es una manera diferente de hacer sus estrategias políticas, así lo trabajó ella. Gracias, Sofía, sí, por situarnos en este contexto de lo que implicó la lucha por el voto femenino, ¿no? Que implicaba, digamos, un reconocimiento mayor sobre la condición de la mujer, ¿no? Como, digamos, como ser pensante, como alguien que puede tomar sus propias decisiones, eh, y, y, y con voz propia, ¿no? En la vida pública. Este, me, Asimismo, también me pareció bastante interesante el vínculo con los sindicatos, esta conciencia de la importancia de la mujer obrera, ¿no? Y de que la mujer
cobre autonomía también económica, ¿no? A través justamente de este ejemplo Taller de la que... aguja. Ujú. Exacto, exacto. Sí. Así es. Creo que es ver todo un proceso bastante complejo, ¿no? Bastante rico, bastante, digamos, un proceso con muchos componentes para que se pueda desarrollar esta lucha, ¿no? También te quería preguntar, mencionaste en tu exposición el vínculo que tuvo Soy la Aurora Cáceres con distintas mujeres, que también desde su lugar y desde su labor lucharon por los derechos de la mujer, como Clorinda Mato de Turner, que Miguelina. la mencionaste como su madre literaria, Ujú. Miguelina Costa. Si nos podrías contar un poco más sobre esos vínculos. Sí, mira, desde que ella funda en 1905 el Centro Social de Señoras, ella empieza a vincularse con las primeras profesionales del Perú, ¿no? Entonces, ella en feminismo peruano estaba, en realidad, ella lo dice en algún documento, ella estaba, cuando tuvo este desencuentro con esta presidenta de feminismo peruano, cuando ella retoma en 1930, ella habla de que estaba orgullosa de que feminismo peruano hubiera, pues, una cantidad de mujeres de diferentes estratos, ¿no? Profesionales, obreras, o sea, cada uno desde su posición en la sociedad contribuía, ¿no? Y los vínculos que se pueden encontrar no solamente son con profesionales, sino también como mujeres como Miguelina Costa y Dora Mayer. En alguna carta ella menciona que Dora Mayer también iba a las reuniones de feminismo peruano, ¿no? Entonces allí hay esta relación. Algo que sí también me sorprende y a lo largo de esta investigación sobre el feminismo peruano me llamó mucho la atención es que ella no nombra para nada a María Jesús Alvarado, ¿no? Entonces es algo que también es una pregunta que todavía están, pues, obviamente está abierta ahí para la gente que está interesada en trabajar este tema, porque ahí los vínculos son tan cercanos. En 1924, María Jesús Alvarado se autoexilia casi es por obligación, ¿no? Por esta presión que había durante el gobierno de Leguía, y entonces ella sale de este espacio e inmediatamente ingresa a Soy la Aurora, ¿no? No es casual, ¿no? Entonces, María Jesús se queda en Argentina durante muchos años y es por eso que en este espacio que había es que Soy la Aurora tiene este empuje en estos momentos de la historia claves, ¿no? Recuerden ustedes que siempre cuando hay un movimiento político, social, y que se pueden ahí como que colar las mujeres, lo hacen, ¿no? Entonces justo este era el momento indicado con esta oportunidad cuando sale Leguía y ingresa Sánchez Cerro con esta propuesta de cambio de la Constitución, ¿no? Entonces es ahí donde, como en otros momentos de la historia, las mujeres ingresan en este espacio público, ¿no? Y empiezan pues a hacer estas propuestas renovadoras, ¿no? Que ya las mujeres lo habían hecho, pero desde otra perspectiva, ¿no? Mujeres que pensaban en la educación, ¿no? Como el primer peldaño de esta libertad que tenían que tener las mujeres, porque Clorinda Mato no habla sobre voto, habla de la educación, ¿no es cierto? Entonces, así también se encontró Soy la Aurora en algún momento, en alguna carta, ¿no? Hay una mujer que le escribe desde provincia y que le dice que parece que en un primer momento se entusiasmó, pero cuando supo exactamente la idea de feminismo peruano, retrocedió, ¿no? Y entonces ella formaba parte de una institución y le escribe, ¿no? Y le dice, yo sí también pienso que la situación de las mujeres en el Perú es lamentable, pero nosotros todavía pensamos que el primer paso es la educación y que el voto va a quedar después. Entonces, ahí hay mujeres, obviamente, que todavía pues sentían cierto temor por ingresar de pleno a este mundo público, ¿no? Y es natural, ¿no es cierto? Es parte de la costumbre, de la idiosincrasia de las mujeres, cómo son criadas, y también cómo somos criadas en general, todas todavía en el siglo XXI, pues con ciertas taras, con ciertos prejuicios, ¿no? Y bueno, esa es la última reflexión que yo hago en el libro, ¿no? Hablando sobre una de las palabras claves de Soy la Aurora que ella utiliza dentro de su discurso feminista, que es el de esclavas,
¿no? Y uno pues dice, ay, pues, quizás puede parecer para alguien en el siglo XXI hablar de esclavos en 1930, ¿no? O sea, quizás es una exageración. No, no es una exageración, y tampoco es una exageración decirlo ahora, ¿no? Entonces, esa vendría a ser pues como mi reflexión final, ¿no? ¿Cuál es qué nos puede seguir diciendo esta campaña de feminismo peruano y de las ideas que propuso Soy la Aurora desde la literatura, desde su activismo político a las mujeres del siglo XXI, ¿no? Y es pues la valentía de levantar la voz, ¿no? Ese vendría a ser como el gran trabajo que nos ha dejado Soy la Aurora por seguir haciendo en el siglo XXI. Excelente, gracias Sofía. Creo que también esta idea de tejer redes, ¿no? De tejer redes para, digamos, sí, para compartir experiencias y para también reivindicar derechos, ¿no? De hecho, eh, no son las mismas condiciones de desigualdad, pero sí la desigualdad persiste, entonces sí es importante este tejido de redes. Me he quedado mucho con la imagen de las cartas, del mapa que mostraste, y bueno, eso también, esta investigación, así como las que nos han comentado en las charlas anteriores, tanto de Francesca de Negri, Ana Pelufo, Margarita Segarra, también no, y de tu investigación nos hablan de la importancia de la conservación y estudio de los archivos, ¿no? Claro. Que nos revelan, que nos permiten ingresar a profundidad, ¿no? Leer a profundidad una época y ver también sus continuidades. Sí. Sí, Sí, bueno. yo me siento privilegiada de haber leído esas cartas y de poder seguir hablando sobre Soy la Aurora, ¿no? Como les digo, ahí yo tengo planificado ya otras cosas con ella todavía. Sí, excelente. Bueno, esperamos las noticias sobre tus nuevos estudios y te agradecemos mucho esta conferencia. Bueno, también queremos aprovechar e invitar al público que nos escucha, que está compartiendo este espacio, a que eh, diga, mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, nos va a acompañar Joel Rojas para compartir su conferencia sobre Miguelina Costa. Entonces, les invitamos a que escuchen la conferencia de mañana y asimismo es importante recordarles que a todo el público que continúe con las medidas sanitarias de prevención. Bueno, todas las sesiones quedan grabadas, tanto en el Facebook como en el YouTube de la Biblioteca Nacional del Perú, y les agradecemos mucho y muy buenas noches con todas y con todos.